Primero que nada, gracias a Álvaro, gracias a Linda. Las presentaciones van a estar y el trabajo de CEPAL va a estar colgado en la página web de OPP. Son ambos invalorables trabajos que juntan veintitantos años, en algún caso más de 40 años de experiencia, de trabajo de gente, mucha de la cual no está aquí. Yo no voy a hacer una presentación con diapositivas. Hoy me desperté, prendí la radio como todos los días y me encontré con la década perdida. Hablaban de la década perdida y quizás era el elemento que quería resaltar aquí. Es decir, nosotros nos encontramos luego de 12 años continuos de crecimiento, de que algunos aspectos estructurales no se han modificado. Del 2004 al 2013, el déficit global de las intendencias, de los gobiernos departamentales, que la Constitución de la República dice que tienen que tener presupuestos equilibrados, se sigue manteniendo en el orden de 0,1, 0,2 puntos del PIB y viene influyendo de esa manera, aportando al déficit fiscal global. Cuando empecé el 2004 había 9 intendencias con déficit, en el 2009 eran 13 las intendencias con déficit, no sabemos qué va a pasar en el 2014, pero ya en el 2013 se podía vislumbrar que 13, 14 intendencias presentan un déficit en sus presupuestos y seguramente esa situación, que en los próximos días estaremos informados, va a sumar alguna de ellas y seguramente el año 2014 termine indicando un déficit más abultado que el que nos encontramos en el conjunto de la historia, por lo menos la más reciente, por lo menos de los 10 últimos años. Y bueno, culminamos un periodo de gobierno donde las transferencias del gobierno central en el año 2014 ascendieron al orden de los 9.500 millones, perdón, en el 2013 9.500 millones, más de 10.500 millones en el año 2014, a lo cual hay que sumarle alumbrado público, el subsidio de alumbrado público, al cual hay que sumarle 1.000 millones por el Fondo de Desarrollo del Interior, al cual hay que sumarle 420 millones por el impuesto del patrimonio, 300 por la emergencia, es decir, un paquete que hace al orden de los 500 millones de dólares, en la cual nos enfrenta a la situación que aquí estaba representada, es decir, bueno, en el año 2014 las transferencias nacionales afectaban o eran el principal recurso solamente en una de las intendencias. Y hoy tenemos que las transferencias nacionales son el recurso mayoritario o equilibran en el orden de 12, 13 intendencias. Y yo creo que el comentario que me corresponde, al lado de dos técnicos que han trabajado detallado, es un comentario más político. Yo creo que eso nos obliga a revisar, nos obliga a reflexionar, porque la Constitución no solo dijo que los presupuestos de los gobiernos departamentales tenían que ser equilibrados, sino recalca las autonomías de los gobiernos departamentales. Y acá pasa como con nuestros hijos, es decir, bueno, cuando quieren salir el sábado de noche y uno les da permiso y el gurí se queda parado ahí y uno dice, ¿qué pasa? Ah, no, porque ¿a qué hora vas a volver? No, yo vuelvo, después veo, después te llamo, ¿qué vas a hacer? Se queda parado, dice, ¿qué pesa plata? Ah, bueno, ahora vamos a discutir a dónde vas, a qué hora vas a volver. Digo, y eso afecta las relaciones institucionales, y uno le puede llamar compromiso de gestión, que es lo que finalmente hace con un hijo cuando dice, bueno, vas a volver a tal hora y me vas a llamar a tal hora, y es un compromiso de gestión, pero que eso limita necesariamente las autonomías. Y ese es un tema que me parece que hay que discutir en una situación donde seguramente los gobiernos departamentales no se van a encontrar con las mismas expectativas de crecimiento de los recursos con las cuales se encontraron
en los 12 últimos años. Los compromisos del gobierno, la situación regional, la situación internacional, va a hacer que bueno, el crecimiento se mantenga, pero se mantenga por cifras inferiores a las que han ocurrido estos años, con lo cual, si bien vamos a tener más recursos, seguramente, bueno, las expectativas, aquella velocidad de crecimiento con la cual veníamos se va a ver enlentecida y por lo tanto las tensiones van a aumentar. Otro aspecto que a veces se nos escapa, es decir, Lindner decía, bueno, hemos sido eficientes en lograr que el gobierno nacional pague una parte de la torta. Es decir, finalmente lo que cambia es la ventanilla donde se paga y quizás los costos políticos donde se paga, porque los ciudadanos siguen pagando de alguna manera los mismos impuestos. Los impuestos que pagan los ciudadanos vuelven a los gobiernos departamentales, se cobran en distinta ventanilla. Quizás lo que hay que analizar, y lo que planteaba el otro día Emilio cuando nos decía ecualizar las transferencias, tiene que ver con si el esfuerzo fiscal de las regiones es el mismo, si los departamentos es el mismo, y la cantidad que reciben del gobierno central colabora o no para la equidad entre el conjunto de los uruguayos. Pero lo que veíamos era, es decir, se aumentan las transferencias del gobierno central y disminuyen los ingresos propios de los gobiernos departamentales, si esto corresponde a una evolución positiva de las transferencias nacionales o si también esto está motivado por lo que Emilio se refería la semana pasada a la pereza fiscal, donde si uno va a un análisis más detallado del trabajo de Álvaro, empieza a encontrar de que hay tributos que van disminuyendo. Acá hay departamentos donde en los últimos años solamente, y quizás como consecuencia de los procesos de unificación de patentes, uno ve claramente que, bueno, aumentó la recaudación por patente de rodado, pero disminuyó la recaudación por contribución inmobiliaria. Y por lo tanto, si en los próximos años esos departamentos no logran hacer crecer la contribución inmobiliaria, seguramente vean disminuidos el total de los ingresos y por lo tanto se van a generar pulsiones, se van a generar tensiones en el sentido de decir, bueno, ¿dónde se obtienen aquellos tributos, aquellos recursos que se perdieron por tributos en la última década? Y finalmente una reflexión en este sentido. Parece una ironía que habiendo pasado 10 años donde el precio de la tierra rural se incrementó varias veces, la contribución inmobiliaria rural haya dejado de ser un tributo trascendente para los gobiernos departamentales. Y allí la explicación es bastante simple. Es decir, es un tributo que cobran los gobiernos departamentales y que se fija sobre una base y con una alícuota que establece el gobierno nacional. El gobierno nacional no ha recibido un solo pedido por parte del Congreso Nacional de Intendentes en el sentido de, bueno, trabajar, modificar esa carga que significa la contribución inmobiliaria rural, y obviamente el gobierno central, que solamente sobre esos valores reales que establece recauda el impuesto al patrimonio, que es casi un impuesto de ajuste, que no tiene mayor significación en la recaudación, no lo va a hacer. Lindner se refería a un aumento por allá en el 2009 del 35%, que respondió a un acuerdo político que hizo posible ese aumento del 35%, luego que ya habían ocurrido las elecciones, cuando todavía no había asumido el que venía, cuando ya se había ido el que estaba, y entonces fue en el único momento que ello fue políticamente posible. Y ese es un tema que sin duda está en la mesa de discusión que se abre con los intendentes electos en el próximo mes de junio. Es decir, vayan entonces estas reflexiones, estos trabajos como aporte a esa discusión en la cual todos nos vamos a tener que esmerar para asegurar el funcionamiento de los gobiernos departamentales, para reforzar la autonomía, para reforzar la descentralización, pero además para hacer de alguna manera un Uruguay donde el conjunto de los ciudadanos puedan acceder a la misma calidad de servicios, pueden acceder a los servicios aquellos que no acceden, en fin, que sea una contribución a la equidad. Entonces, muchas gracias. La semana que viene paso a la tanda
estaremos viendo una presentación sobre la percepción ciudadana sobre los municipios. Allí vamos a poder tener una idea global de qué piensa realmente la gente sobre los municipios. Eso seguramente nos dé algunas explicaciones sobre el comportamiento electoral, sobre la participación electoral, bien distinta en los distintos departamentos, para culminar este ciclo con una visión más global vinculado con los temas de desarrollo de los departamentos. Esto entonces inscripto y de nuevo digo como un aporte a la discusión que habrá de darse en el mes de julio para establecer, como dice la Constitución de la República, qué porcentaje de los recursos nacionales se transfieren al gobierno departamental. Así que muchas gracias. Punto de mira. Periodismo con identidad.